Muy buenas a todos. En este día tengo un invitado especial, Sergio Rodríguez, que con él he hecho unos buenos videos de enseñanza de doctrina. Pero el día de hoy va a ser un video especial porque Sergio Rodríguez nos va a contar un testimonio, a manera de testimonio. Esto va a ser como una entrevista que va a hacerle al hermano Sergio. Una entrevista, y esta entrevista va a ser importante. ¿Por qué? Porque nuestro hermano Sergio era un unicitario. Ahora, se puede decir que él es un ex unicitario. Y bueno, quiero que Sergio se presente nuevamente ante la audiencia. ¿Cómo está, Sergio? Mucho gusto, Mauricio. Bendiciones para usted. Gracias y paz. Bueno, un gusto estar por acá nuevamente con usted en esta transmisión. Y bueno, agradezco primeramente pues al Señor de que me dé esta oportunidad de poder estar acá dialogando con usted. Sí, como dijo usted, ya hemos compartido algunos en vivos en YouTube y este pues será también otro que yo creo que viene con un mensaje muy positivo y muy importante para toda la audiencia de su canal y bueno, para las personas que logren pues escuchar esto de lo que es la habla hispana. Entonces es un privilegio grande que el Señor me permite poder estar aquí pues compartiendo con usted. Amén. Y Mi un nombre gusto. es Sergio Rodríguez del país de Colombia, del país de Colombia. Amén. Bienvenido, Sergio. Amén. Es un gozo tenerte a ti en este en vivo, Sergio, porque este es un video importante. Quiero que todas las personas que estén escuchando esta transmisión y viéndola, quiero que esto sea de gran impacto para sus vidas. Aquellas personas que están en una doctrina de error como la doctrina unicitaria, puedan entender, captar y comprender en sus mentes que lo que han creído, que le han enseñado, o lo que le han enseñado sus pastores o sus maestros, es una doctrina de error. Y yo te preguntar a ti, Sergio, ¿cuántos años estuviste en el unicitarismo? Bueno, Mauricio, estuve casi cerca de 20 años, ¿sí? Por el espacio casi de 20 años estuve allí en la denominación IPUT, o más conocida como la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sí, es una iglesia o un grupo de personas bastante considerado aquí en el país, donde han tenido bastante acogida, ¿sí? Por los colombianos y mucha gente pues a menudo recurren a reunirse con ellos en esta congregación y bueno, a nivel nacional pues más o menos tiene casi como 6.000 congregaciones, creo que por ahí más o menos está el asunto. Wow, es impresionante. 20 años en la doctrina unicitaria no es cualquier cosa. Y todos los oyentes, 20 años no es cualquier cosa. Este varón estuvo 20 años en una doctrina de error. ¿Por qué es una doctrina de error, Sergio, para ti? O sea, ¿qué fue lo que te impulsó? ¿Qué vistes? ¿O qué fue el primer atisbo de conocimiento que tuviste o que Dios te dio para salir de esa clase de doctrina? Bueno, Mauricio, pues tomando así como algo en síntesis, porque pues no, para explicarlo todo de pronto se alargaría mucho, ¿sí? Todo comenzó con la cuestión del tema del diezmo, pues un tema que llegó a mis oídos y empecé a indagarlo por la gracia de Dios. Me causó mucha inquietud escuchar a otros pues que daban la negativa de que el diezmo no se debía ya pues dar dentro de lo que era el nuevo pacto, ¿sí? El pacto de la gracia, el nuevo pacto que se ha establecido basado pues en lo que es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Entonces me causó curiosidad y obviamente presenté alguna objeción y una defensiva a la hora que me hablaron de este tema, pero sin embargo eso me quedó, eh, digamos, dando vueltas en la cabeza y posteriormente me fui a escudriñar las escrituras con mayor dedicación y más tiempo y todo eso. Entonces pasó un proceso de un año más o menos por ahí e investigué totalmente todo el tema del diezmo. Entonces, por la gracia de Dios, pues me di cuenta que ese tema pues, no es el correcto, ¿sí? Es un tema que está mal enseñado, una doctrina, digámoslo, errónea, mal interpretada por los universitarios y también por otros grupos religiosos que a menudo pues lo pervierten a la hora de estar promoviendo este tema de lo del diezmo, ¿sí? Entonces, ese fue como el detonante en sí para de ahí darme cuenta de que así como esa doctrina, digamos, del diezmo monetario está mal enseñada y en gran manera influenciada en todos los concilios, ¿sí?
a la cual siguen pues aquellos adeptos que no escudriñan las escrituras, y otros pues sé que pues, con su buena intención desean dar, aportar y todo esto, pues están ahí. Pero con esto no quiero decir, hago énfasis acá, no quiero decir que yo esté en contra de el dar y el ayudar a las personas, no, sino sencillamente es que estoy en contra de que tomen el evangelio como una mercadería para fomentar fuentes de ganancia de tipo personal. Eso no se puede hacer porque eso está prohibido por el Señor, sino esto es para ayudar al bien, a todo el bien en la común fe, ¿sí? de la misma congregación. Entonces, para eso es. Entonces, de ahí dije, bueno, voy a investigar las otras doctrinas, porque también acerca de lo que es el tema de la unicidad, que es muy debatido, ¿sí? De la unicidad modalista y otras corrientes de en cuanto a la unicidad, son varias. También escuché sobre la doctrina que enseñaba sobre el Padre y el Hijo, ¿sí? Que existía, bueno, que estaba realmente el Padre y el Hijo. Entonces, bueno, empecé a investigar sobre esto, porque en un tiempo antecesor a eso fui también trinitario, durante un corto tiempo también lo fui. ¿Sí? Pertenecí a una iglesia cuadrangular, allí también fui bautizado en la fórmula Padre y Espíritu Santo, y después pues pasó el tiempo que le dije a usted en la Pentecostal. ¿Sí? O sea, te bautizaste 2 veces entonces, primero en la unicitaria y luego en una doctrina de corriente trinitaria entonces. No, primero fue en la trinitaria, ¿sí? Cuando yo era un chico, digamos, por ahí de 14, más o menos cuando tenía como 15 años me bauticé ahí. Posteriormente ya, pues obviamente, ya me bauticé después en la Pentecostal, ¿sí? Después de eso. Hagamos una pauta ahí. O sea, ¿cuál fue la transición entonces de la trinitaria a la unicitaria? O sea, ¿cómo fue ese cambio? ¿Por qué se dio ese cambio? Bueno, ese cambio se dio sencillamente por cuestiones de que un pentecostal de la unicidad modalista pues habló conmigo y nos hicimos amigos con él, ¿sí? Con ese hermano en aquella ocasión nos hicimos amigos, y llegó a trabajar donde yo estaba también pues en mi lugar de residencia y de trabajo, ahí junto a un hermano en la carne que tenía, yo trabajaba con él. Entonces ahí llegó él como empleado, mi hermano le dio trabajo y empezó a hablar conmigo, bueno, a influenciarme en cuanto a que el tema del bautismo no era usando la fórmula Padre y Espíritu Santo, sino que era en el nombre del Señor Jesús por inmersión, ¿sí? O sea, que ese era el nombre realmente para el perdón de pecado. Bueno, la forma correcta que se debía hacer, realizar un bautismo por inmersión. Bueno, entonces eso me quedó sonando y él me mostró los textos y todo. Bueno, yo lo entendí. Sí, yo entendí automáticamente, o sencillamente lo entendí que así era. Sí, como él me está diciendo que era correcto, o sea, que el bautismo debía hacerse en el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso es lo que estaba estipulado. Más a Mateo 28:19, pues se le da una mala interpretación. Entonces él me dijo, pues no existe un contexto posterior donde ratifique que algún apóstol haya oficiado un bautismo de esta manera. Entonces confronté al diácono, que era un amigo mío de la cuadrangular, y le pregunté acerca de que por qué bautizaban ellos así y qué ha pasado, por ejemplo, con el caso de Hechos 2:38. Sí, que qué pasaba con eso. Entonces él me dijo sencillamente que Pedro, pues que eso era un bautismo simplemente para los judíos que no habían aceptado al Hijo de Dios, y se requería que ellos se bautizaran de esa manera, por inmersión, pero que ese no era el bautismo para nosotros los gentiles, sino que era para los judíos. Después agregó como tal, como tremenda contradicción, ¿sí? Y es un detonante para mí salirme de ahí, cuando él me dijo que Pedro se había equivocado, ¿sí? Que si yo colocaba en tela de juicio las palabras de Jesús o las de Pedro, o sea, que ¿qué prefería yo, creerle a Jesús o creerle a Pedro? Entonces hubo un estigmatismo allí en cuanto a las dos partes, de que confrontar a un apóstol con Jesús, pues eso es algo grave, ¿sí? Entonces yo dije, no, pues esto está incorrecto, porque no creo que el Señor se haya equivocado, sabiendo que Pedro está lleno del Espíritu Santo, se haya equivocado en ese día. Hubieran hecho las correctivas, ¿sí? Pero nunca se hizo, sino que al contrario, el Señor aprobó de que eso era lo correcto, añadiéndose como 3,000 personas en ese día. Entonces yo dije, no, entonces esto está mal, ¿sí? Y entonces ese fue el detonante, y de ahí me salí, me fui para la IPUT. Entiendo. Entonces mira, entonces lo que pasó fue esto, que Satanás utilizó una verdad para luego introducir una corriente doctrinal como es la unicitaria, ¿no? Porque de verdad que el bautismo es el nombre de Jesús. Pero no es por eso que, y esto es para las personas que escuchan este en vivo, ¿no? No se refiere a esto que solamente que Jesús sea el mismo Padre, como dicen los modalistas. Pero sí utilizaron una verdad. La verdad es que el bautismo es en el nombre de Jesús. Ya que, haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? Mateo 28:19 no es que exista esa fórmula doctrinal, sino que, como hablé anteriormente con Sergio, ¿no? La palabra onoma es representación. En la representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la representación?
El nombre representativo, la representación, o el onoma, o representación del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ese nombre representativo es Jesús. Por eso le bautimos en el nombre de Jesús. Por eso como un pequeño paréntesis, pero sí fue una verdad que lamentablemente llevó una doctrina del error. Y ya estando ya 20 años ahí, Sergio, cuéntame, ¿qué sentías? O sea, ¿estabas convencido de que Jesús era el mismo Padre o tenías algo en tu interior que te decía que eso no era correcto? Porque ya me dijiste que fue el diezmo el detonante. Y eso está bien, porque el diezmo iglesero que se vive ahorita en las iglesias no es bíblico. El diezmo ahorita, que supuestamente el diezmo que da no es bíblico, que como dices tú, el dar es bueno siempre y cuando se haga correctamente y de la forma correcta. Ya no estipulando unos impuestos del Antiguo Testamento como es el diezmo, ¿no? Que nunca fue en dinero. Entonces, ya estando en la unicidad, la pentecostal unitaria que dices tú, durante esos 20 años, ¿qué sentías? O sea, ¿tú estabas convencido que Jesús era el mismo Padre? Bueno, sí, claro, ya llegó un momento en que, obviamente que al principio, no quiero hacer un énfasis allí desde el principio. En el principio, cuando yo salí de la cuadrangular de aquella iglesia trinitaria, sí, empecé a congregarme allí, bueno, tuve gran dificultad y siempre pues habían muchos textos que cuando se mencionaba, por ejemplo, donde dice que acerca del Hijo de Dios, cuando Jesús hablaba, bueno, el Padre que me ha enviado y todo este tipo de cosas que menciona allí, literalmente, bueno, al principio no lograba conciliar esos textos, ¿sí? Porque siempre estaba ahí enfatizando acerca del Padre y del Hijo. Bueno, yo pues, ¿cómo puede ser? Será, colocaba en tela de duda la doctrina de la unicidad al principio, ¿sí? Durante algún tiempito, pues yo creo que por ahí, por un espacio más de un año. Pero obviamente luego ya pues me empezaron a dar cátedra y a profundizar más en esta parte y bueno, obviamente ya me mostraron, ¿no? Que era que Dios se manifestaba, que se manifestó al principio como Padre, después como Hijo y después como Espíritu Santo para poder hacer la obra de redención o lo planeado o lo destinado que Él ya tenía en su presencia, ¿sí? De antemano. Entonces ya pues después de que pasó un tiempo, ¿sí? Ya pues todo eso pues quedó a un lado y ya me centré, bueno, entendí que sí, que era un solo Dios y que era el mismo Padre, el mismo Hijo y todo eso lo acepté de buena gana, o sea, lo acepté prácticamente como por decir, casi que por convicción, digámoslo así. Sí. Entonces ya de tanto repetir y una y otra vez, ya usted como que se sumerge prácticamente en ese credo, ¿sí? De esa manera. Pero ya una vez que la persona se sumerge allí, digamos doctrinalmente dentro de este pensamiento así, de esta manera, que pues no lo veo correcto, está errado en ese punto, usted se hace que prácticamente usted es el único que tiene la verdad, ¿sí? Porque eso es lo que enseñan ellos, que ellos son los que tienen la verdad de la doctrina y de todo, ¿sí? Y que fuera pues de ahí no hay más salvación, y eso lo creí que durante años, que solamente la Iglesia Pentecostal Unida, inclusive ellos ponen en confrontación otras doctrinas de la misma índole, digamos, de creencia, las confrontan junto con ellos y dicen no, que aunque ellos son unitarios, pero tampoco dicen que ellos decían que tampoco eran salvos, porque por ejemplo, otra doctrina que no encajaba con ellos, de una vez los descartaban absolutamente, ¿sí? O sea, prácticamente los únicos salvos y los únicos que tenían la verdad eran ellos. Eso es lo que mayormente ellos... Y ese es peligrosísimo porque es el pensamiento de una secta, el exclusivismo. Claro. Decir que son los únicos salvos, que fuera de ahí, o fuera de esa organización, o fuera de esa corriente doctrinal, no hay salvación. O sea, porque es así. Exclusivismo. Entonces, claro. Eso es lo que le pasa a muchas corrientes de esas unicitarias que se vuelven exclusivistas, forman como una burbuja sectaria. Lo mismo que le pasa a los pentecostales, mormones, a los testigos de Jehová, mormones y adventistas. Entran como una burbuja doctrinal, un conglomerado, una organización que si no estás en esa organización, no eres salvo. Entonces, ese es el pensamiento de una secta. Entonces, sí, claro, ese es el pensamiento que pues se le inculca a los feligreses o a los conversos cuando llegan, digamos, en su ingenuidad, ¿sí? Y lamentablemente pues se aprovechan del desconocimiento que ellos tienen, ¿sí? De las escrituras, de la historia, de muchas cosas. Entonces ellos plasman en la mente, como cuando usted le enseña a un bebé, ¿sí? A dar pasos, a leer y a escribir, ellos hacen lo mismo, ¿sí? Prácticamente
ellos toman el control de esa persona, digámoslo así, tanto podemos decirlo psicológicamente, ¿sí? Y es coaccionado prácticamente a hacer lo que ellos quieren que haga esa persona. Y si no, entonces no es realmente porque Dios le muestre las cosas como tal, ¿sí? Claro, yo entendí una verdad ahí acerca del bautismo, que pues eso es innegable, ¿sí? Sí. Pero detrás de eso venía otra cantidad de cosas que pues... paquete entero, ¿no? Son, sí, claro que Y como son. el Señor le dijo, mira, es interesante lo que dices porque eso es lo mismo que el Señor le dijo a los fariseos y a los doctores de la ley, ¿no? Que ellos recorrían cielo y tierra y mar para hacer un prosélito, pero lo hacían 2 veces más hijo del lago de fuego, que ahí le ponen infierno, hijo del infierno, se lo pueden decir así, o hijo del lago de fuego, que ellos. ¿Por qué? Porque por la misma pensamiento doctrinal, doctrina de hombre, ¿no? Por la corriente doctrinal y por la hipocresía que se vivía en ellos. Porque no creas, toda persona que está en esas doctrinas de sectarias como los unicitarios, de ahí entra otro espíritu que es la hipocresía. La hipocresía que se ve, y eso es innegable, eso en toda organización, que se creen los únicos, los exclusivos que tienen la verdad, que se vuelven sectarios, entran en un aspecto interno de hipocresía. O sea, estando ya ahí, Sergio, durante 20 años, y teniendo el detonante del diezmo, que eso fue el vínculo, ¿no? Porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Dios permitió ese tema en tu mente para poder conocer con claridad, para tener luz en las escrituras. Después de que indagaste sobre el diezmo, ¿qué vistes o qué versículo o cómo te habló el Señor de que ya no era, de que Jesús no era el mismo Padre o que no era el modo en que se presentó el Padre? Porque es lo que dicen los unitarios, ¿no? Entonces, ¿cuál fue los versículos bíblicos que te dieron luz en ese aspecto doctrinal? Bueno, lo que quiero hacer, pues antes de responder a ese interrogante que usted me hace esta pregunta, pues quiero decir esto, sí, haciendo un énfasis acá, un paréntesis acá, es que la mayoría de lo que se enseña, digamos, vamos a decir aquí en la escritura o la palabra de Dios, pues es viva y eficaz, y la escritura dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿sí? Entonces, lamentablemente, el cristianismo actual, el que dice que profesa la verdad de Dios como tal, y ya sea inclusive en otras, vamos a decir como en lo que es el islamismo, los musulmanes o los judíos, ellos creen también tener la verdad absoluta de todo, pero también dentro de eso tienen infiltrados muchos dogmas de hombre, o sea, tradiciones, costumbres que nada tienen que ver con la verdad bíblica o la verdad de Jesús, digámoslo así, o de Yeshua, ¿sí? O del Eterno, de Elohim, no tiene nada que ver, es totalmente ajeno. Entonces, para decir esto y redondearlo, en cortas palabras, sencillamente que del 100% de la verdad impresa que está en las escrituras, si al caso por ahí un 5%, y eso es mucho, de verdad enseñan ellos. El resto de ahí, el 95%, quizá un poco más, no tiene nada que ver con la escritura. O sea, puedo decirlo así a título personal y con sinceridad, con plena certidumbre de que son doctrinas erróneas, doctrinas extrabíblicas, o sea, no tiene nada que ver con la escritura. Lo que enseñan realmente es muy poquito de verdad. O sea, la verdad que está ahí, de lo que ellos enseñan es muy poco. O sea, lo que hay que rescatar de ahí es muy poco, ¿sí? Prácticamente para usted entrar y ingresar, por decir, es como echar usted una semilla de mostaza y meterla entre un bulto de anzuelos, ¿sí? Y para usted sacar eso, pues tiene que realmente con mucho cuidado ir a mover todo eso para no ir a lacerarse algún dedo de usted, ¿sí? Entonces lo mismo pasa, hay que tener mucho cuidado con eso porque en eso ha caído realmente. Todo eso me lo ha mostrado el Señor a través de su palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Voy a la pregunta que usted me hace acá para responderla. Sencillamente, cuando yo me di cuenta de que esta doctrina del diezmo era errónea, mal enseñada, mal aplicada y todo esto, por los maestros, entre comillas, digámoslo así, porque ahí dicen que hay maestros que enseñan como tal la palabra de una forma correcta, pero ahorita que no es así. Entonces dije, si esto está mal, entonces me imagino que tienen que muchas de las otras doctrinas estar en la misma condición. Entonces eso me llevó a indagar también el resto de doctrinas y claro, precisamente la mayoría de esas doctrinas están mal, ¿sí? Y entre esos, pues como pilar principal, empecé con la unicidad, ¿sí? Que pues es un tema bastante fuerte,
dentro de lo que es el unitarismo. Y bueno, pues también fue duro para mí porque ya yo tenía mis cimientos en cuanto a la creencia en la unicidad y todo esto, y tener que descreer, ¿sí? Empezar a indagar otra vez, o sea, a estudiar nuevamente, a replantearme todo, pues no fue fácil, pero realmente, ¿dónde fue, o qué fue lo que me llevó pues a cambiar esto? Sencillamente, cuando yo encuentro en las escrituras, por ejemplo, allí en Juan capítulo, me gustaría leerlo acá, voy a ver si lo encuentro por acá, en la carta del apóstol Juan, ¿sí? El apóstol Juan, creo que la segunda carta, pues voy a leerlo allí rápidamente para que veamos algo muy importante. Sí, en la segunda carta del apóstol Juan dice algo muy importante acá. Sí, lo voy a leer. Vamos a leerlo por acá. Está Juan, la segunda carta de Juan, capítulo 2, capítulo 1, perdón, porque solamente tiene un capítulo. Dice acá, del verso 8, 9 y 10. Sí, dice así: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, dice acá, o del Mesías, el Mashiach, no tiene a Dios, sí, refiriéndose al Padre, el Eterno. El que persevera en la doctrina de Cristo o del Mesías, ¿sí? La doctrina significa instrucción, enseñanza o Torah, tiene varios sinónimos. Entonces dice acá, ese sí tiene que al Padre y al Hijo, ¿sí? Entonces ese fue el texto y aquí dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina o esta enseñanza o esta instrucción, ¿sí? No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Bueno, el apóstol bastante tajante, ¿no? Con lo que dice acá. Ahorita nosotros pues recibimos a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, eso lo dice el apóstol. Entonces esto fue algo tremendo para mí porque obviamente yo leí todas las cartas, leí todo lo que es el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, el mismo que escribe las cartas, y es el apóstol el que más hace énfasis acerca de la persona del Hijo de Dios y también la persona del Padre, ¿sí? Entonces, yo dije, pero eso no puede ser posible. ¿Cómo es posible que si ellos siendo unicitarios tengan que traer a colación hablar siempre del Padre y del Hijo? Inclusive en las cartas paulinas, petrinas, juaninas y todas ellas, hay un saludo antecesor o como un saludo introductorio antes de escribir las cartas, donde dice gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús. Siempre allí hay un artículo definido, ¿sí? Donde hace una distinción entre el Padre y el Hijo. Entonces yo dije, no, esto tiene que estar mal, o sea, y también pues escuchaba argumentos donde explicaban esta doctrina acerca, bueno, que existe el Padre, que existe el Hijo, y obviamente esto está explicado directamente por Jesús, porque claramente el otro texto que también me puso a pensar en gran manera fue Juan 17:3, ¿sí? Donde el Señor Jesús en la oración dice, y esta es la vida eterna, ¿cierto? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Bueno, yo me puse a cuestionarme todo esto. Internamente empezó en mí una cuestión como a revolucionarse algo interno, hacerme autointerrogante. Bueno, ¿y cómo es posible que si Jesús, siendo el mismo Padre, ¿sí? Siendo el mismo Dios, tenga que orar a otro Dios para que le consolara, para que le ayudara y todo eso? Eso no encajaba, ¿sí? Entonces comenzó un mar de dudas en mí, y por último ya pasó también algunos meses, casi que un año también, cuando definitivamente dije no, y investigando ya, haciendo un análisis exhaustivo y responsable de los textos y contextos, desde el Génesis, digámoslo, hasta el Apocalipsis, me di cuenta sin duda ninguna que el mismo Padre no puede ser el mismo Hijo, porque hay una clara distinción, ¿sí? ¿Y qué hacías tú, Sergio, cuando, estando a los 20 años, ¿no? En la Pentecostal unitaria que estaba, ¿no? Y estando en la doctrina unicitaria por tanto tiempo, cuando leías que Jesús oraba al Padre, y en especial una de las últimas oraciones que el Señor le dice a su Padre Celestial: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. ¿Qué entendías? O sea, no sé si habías captado ese versículo antes o estando ahí, si lo habías leído,
o si alguna persona lo había explicado, cómo lo entendías. Bueno, Mauricio, la verdad le soy sincero a usted, ¿sí? Y esta verdad se la puedo transmitir a usted y a todos aquellos oyentes que van a ver este video. Mire, como usted mismo dijo, existe, vamos a decir así, un mar de hipocresía dentro de todas estas denominaciones. Sí. Cuando usted le muestra la verdad a una persona, ¿sí?, de lo que está escrito ahí, usted sabe que es algo irrefutable lo que está ahí. Claro, ellos deben ver como que hay un solo Dios, porque siempre el caballito de combate o la trinchera principal es Deuteronomio 6:4, ¿sí?, donde dice que, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, o Adonai Eloheno, Adonai Ejad, ¿sí? Entonces allí prácticamente ellos presentan la Shema hebrea, según ellos dicen, bueno, allí está diciendo que pues Dios es uno, ¿cierto? Entonces, bueno, de ahí toman en secuencia el resto de textos, pero sacan los contextos fuera, o sea, los contextos no los tienen en cuenta. Entonces resulta que ellos no toman en cuenta que el contexto es las palabras del mismo Jesús. ¿Sí? Ese es el contexto realmente literal y es el pragmatismo bíblico irrefutable. Jesús es el contexto de toda la escritura, de lo que hay atrás. ¿Sí? Que si lo que atrás no se explicó en detalle, Jesús lo explica claramente acá. Entonces, eso es lo que ellos pues no lo entienden. Entonces, uno se encuentra con esto simplemente lo guarda uno como en el corazón directamente y muchas veces no lo comunica, ¿sí? Pero realmente cuando muchas veces se presentaban todos estos textos, como que usted menciona, por ejemplo, cuando Jesús dice, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, sencillamente lo que se tenía que entender era que ahí hablaba la carne, ¿sí? Orando a la divinidad, ¿sí? O sea, el modo padre escuchaba al modo hijo, ¿sí? El modo hijo. De hecho, que yo tengo ahí en mi canal, he hecho un cuestionario bastante duro, yo no sé si usted lo ha visto, acerca de cómo deben responder los unitarios modalistas a los demás credos, cuando le preguntan todas estas preguntas así como difíciles, pues definitivamente tienen que mentir, ¿sí? La única forma es sacar los textos fuera de contexto y decir una mentira. Eso es lo que se tiene que decir, o sea, hacerle decir a Jesús, o sea, hacer que Jesús está allí como en un estado de vamos a decir, como de trance, digámoslo así, que está hablando incoherencias, incongruencias, y decir que el modo hijo, ¿sí? O en la condición, el padre, estando en la condición de hijo, oraba a la parte divina, o sea, a la parte que no se podía ver, ¿sí? O sea, que él mismo, en cierta forma, él mismo se oraba, aunque eso no, aunque muchos por temor como a ser de avergonzados y refutados, podemos decirlo así, ellos no dicen que se oraba a sí mismo, pero ahí lo correcto sería decir que el hijo se oraba a sí mismo, porque si era claro, el mismo padre, entonces ¿a quién otro iba a orar? Y se abandonó a sí mismo, porque cuando dijo, Padre, ¿por qué me vas a abandonar? Entonces, la parte divina abandonó a la parte carne que estaba, no tiene ningún sentido. Es correcto. Entonces, cuando llegó a mi mente todo eso, porque yo empecé a considerar, a razonar, claro, y a autocuestionarme todo eso, y a hacerme preguntas como de tipo retórica, ¿sí? Preguntas retóricas, donde el mismo interlocutor puede ser el que se responde a sí mismo. Entonces, eso empezó para mí, eso estalló en mi mente, dije, no, esto sinceramente no tiene sentido. Yo no creo que Dios sea un Dios de incongruencias, cuando claramente el escritor, el apóstol Pablo en Corintios, capítulo 14, el verso 32 en adelante por ahí, dice que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Que Dios es un Dios de orden, lo uno, y Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz, ¿sí? Ahí creo que está el texto por allí. Entonces, aquí lo que podemos ver es que hay un Dios de confusión, o sea, un Dios que está confundiendo a las personas. Un Dios que, por ejemplo, dice lo siguiente, dice allí vamos a decir este ejemplar, ¿cierto? Él ora en Juan 17:3, dice, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿sí? O a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Entonces, una parte de él, ¿sí? De ese Dios, que es unipersonal, singular, ¿sí? Está diciendo que esa otra parte no es verdadera, o sea, está negándose a él mismo así, porque una parte es verdadera y la otra no es verdadera. O sea, está diciendo que te conozcan a ti y me conozcan a mí, pero ¿cómo van a conocer a ver, si es una sola persona, cómo va él a decir que conozca una parte, ¿sí? Y la otra parte también, cuando se refiere que es un solo sujeto? Si yo digo, Mauricio, usted me debe distinguir a mí, yo no le puedo decir a usted, Mauricio, usted distinga a Sergio
y me distingue a mí, porque el sujeto Sergio soy yo mismo, ¿sí? Entonces, si el Padre es el mismo Hijo, entonces no podría estar diciendo estas incongruencias, decir que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, cuando es el mismo ser, es la misma persona. Entonces, él mismo lo uno está negándose, o sea, en una parte de Dios, de ese ser unipersonal, único, unicitario, como lo dicen ellos, está desmintiendo, ¿sí? Que simplemente es un solo Dios verdadero, pero la otra parte no lo es, y que tienen que conocer a esa parte y a la otra parte. Pero si es uno solo, ¿sí? Entonces es una cuestión que no tiene sentido. No tiene sentido ni lógica, pero ¿qué terminan haciendo ellos? Como muchos cuando ya dicen, no, es que nosotros definitivamente a Dios no le podemos conocer porque Él es un Dios infinito y nuestra mente es finita. Sí, nuestra mente es finita, pero claramente Jesús habla de que hay que conocerlo. Habla de conocer, y también Jeremías, creo que no me recuerdo si es el verso 9, habla de ese que no se alabe el sabio en su saber, dice, sino alábese en esto el que hubiere de alabarse, en conocerme, ¿cierto? Sí, punto 1. Y entenderme. Y también habla Juan, el Señor Jesús en Juan 14:1 dice, creéis en Dios. Y hay un artículo definido ahí con un sustantivo, refiriéndose al Padre, dice, creéis en Dios, ¿cierto? Dice, creed también en mí, y ahí lo dice en un pronombre posesivo, ¿sí? Aludiendo a él mismo, a Cristo. O sea, que dice, creéis en Dios, pero creed también, ¿sí? Y hay una distinción ahí, en mí. Pero entonces, ¿cómo va a creer usted digamos, decir que va a fragmentar su creer o su fe en dos cuando es uno solo? O sea, Jesús está diciendo, crean en Dios, tú creéis en Dios, crean también en mí. Se supone que el que está hablando ahí es el mismo Padre, entonces yo tengo que creer en uno solo, pero Él está diciendo que crean en el Padre y crean en Él. Eso es algo absurdo, ¿sí ve? Entonces, claramente está dando a entender es que tanto hay que creer en el Padre, hay que creer en el Hijo, hay que conocer al Padre y hay que conocer al Hijo, obviamente haciendo una distinción, ¿sí? Cosa que eso no lo hace. Entonces, hay mucha incongruencia de parte de la enseñanza, digamos, unicitaria en estos aspectos, aunque ellos lo único que dicen, como le dije a Mauricio, o como le he dicho a muchos, es que al final terminan diciendo, bueno, eso es un misterio que solamente Dios lo sabe. Nosotros los seres humanos no podemos, digamos, indagar hasta esos extremos porque caemos en algún pecado de herejía o de estar cuestionando a Dios, ¿sí? De hecho, yo tengo un video ahí donde el presidente, por ejemplo, de la IPUD, Álvaro Torres, dice claramente, yo se lo puedo enviar a usted para que no digan que yo lo estoy inventando, le puedo enviar el enlace donde él mismo dice claramente que lo de la manifestación del Padre como hijo a este mundo, según él dice, es como un milagro. Dice, los milagros no tienen una explicación, o usted puede explicar un milagro, dice literalmente ahí en el audio, ¿sí? Entonces dígame usted, ¿quién puede aquí, confronta a su feligreses y les dice, ¿quién de ustedes puede explicar un milagro? Los milagros, dice él, no tienen explicación. Entonces lo mismo que esto que pasó allí fue un milagro. O sea, el hecho de que Jesús se orara a sí mismo, el hecho de que Jesús dijera, por ejemplo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y todo este tipo de cosas, todo este malabar de palabras confusas que hay allí, entre supuestamente de Jesús, como ellos dicen, ¿sí? Como ellos hacen creer que así es, eso fue sencillamente un milagro y algo que es inexplicable, ¿sí? Y ya con eso pues cierran prácticamente todo, ya quieren, digamos, tapar el sol con un dedo, cosa que no se puede hacer. Claro. Yo creo que es una tienda muy peligrosa porque ahí están desvirtuando totalmente el amor del Padre Celestial, porque el Padre ama al mundo, tanto lo amó que dio a su Hijo único. Entonces, de ahí de paso, desvirtúan el amor de Dios sobre este mundo, porque es el amor, a través del amor que Dios tuvo por este mundo, Dios envía a su Hijo. Él no se envía solo, Dios lo envía, pero Jesús obedece a su Padre. Entonces, Jesús obedece al Padre Celestial, viniendo a sacrificarse por nosotros, pero el amor es del Padre Celestial por su Hijo. El mismo ejemplo y la gente, y leen Génesis 22, ¿no? Lo que pasó con la obediencia de Abraham al sacrificar a su hijo, ¿no? Cuando el ángel de Jehová
lo manda a sacrificar a su hijo, ¿no? Entonces, viendo aún el ejemplo del Antiguo Testamento, aún así caen en el error. Me gusta y me gozo de que Dios te lo haya enseñado, es que son 20 años. Es una doctrina unicitaria, pues que quería entrevistarte a ti, todas las personas que están viendo aquí. Yo quiero que esto sea de gran impacto para que comiencen a entender las escrituras, que comiencen a cuestionar las cosas que se les están enseñando, que sean como buenos bereanos, que no coman cuento totalmente de lo que se les dice. Porque como dice Sergio, si hay si hay un error previo, como lo es el diezmo, ese diezmo iglesiero, antibíblico, entonces, por lógica y por razonamiento, hay que cuestionar también otras enseñanzas, porque si hay un pequeño vislumbre de levadura, es porque también hay otra parte que está leudada, porque un solo poco de levadura leuda toda la masa, lamentablemente. Sí, claro, así es. Pero, y póngale cuidado, Mauricio, permítame, le digo algo aquí a toda la audiencia y a usted también, que es muy importante. Ellos usan como base, por ejemplo, colocan Timoteo 3:16, y que es el texto, como decir, fundamental para comentar de que Jesús es el mismo Padre, ¿cierto? Y bueno, si alguien lee eso detallado, pues lo lee así de simple vista, claro, usted dice, oh, wow, esto sí es el mismo Dios. Sí es el mismo Dios, ¿sí? Pero veamos claramente que el texto como tal, y ellos hablan mucho de lo que es el misterio de la piedad, ¿sí? El misterio de la piedad, y piedad enfatiza lo que es misericordia, amor, bondad. Todo eso tiene que ver con lo que es la parte del misterio. O sea, aquí dice que, vamos a leer el texto y vamos a hacer aquí un pequeño análisis breve así. Dice, e indiscutiblemente, o sea, en esta versión Reina Valera 1960, dice, e indiscutiblemente, ¿sí? Grande, dice, es el misterio de la piedad. Nótese que ahí, creo que en griego es misterión, ¿sí? Misterión. Entonces dice, de la piedad, ¿sí? O sea, el misterio de la piedad. Bueno, ellos no toman esa parte en énfasis, no lo ponen, como decir, en relevancia. ¿Qué significa el misterio de la piedad? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Sino que ellos simplemente dicen, es Dios, ¿sí? Dios fue manifestado en carne, y como ahí aparece, por ejemplo, el sustantivo teos o Dios, entonces dice, fue manifestado en carne o sars, ¿sí? En sarquí, algo así creo que se dice en el griego. No, pero SARS, sí. Perdón que te interrumpa un momentico. Antes sí. de que continúes, un pequeño paréntesis para las personas que están escuchando. Que aunque la Reina Valera coloca la Dios en el original, y toda persona puede averiguar en interlineal, no aparece la palabra Dios. Aparece la palabra Él. Él fue manifestado en carne. No aparece la palabra Dios. Es correcto, el artículo él, sí, eso se sabe, el artículo él, o sea, no aparece el sustantivo teos, pero el artículo él, obviamente, el artículo él está indicando o el pronombre él, que es un pronombre demostrativo, ¿sí? Está aludiendo a la persona del Mesías, el que fue manifestado en carne, o sea, en otras palabras, el que fue manifestado en carne fue Cristo, y obviamente, por obvia razón, también el Padre, obviamente, a través de ese Hijo Jesús, pero no fue el Padre el que murió en la cruz, ni tampoco el Padre se hizo visible, porque la palabra manifestar implica también lo que es darse a conocer, mostrarse, manifestarse, es verse, ¿sí? Hacerse visible, eso es lo que significa la palabra manifestar. Por eso cuando habla dice, Tito, por ejemplo, yo uso un versículo que está en Tito 2:13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, bueno, y Salvador, Jesús el Cristo, ¿cierto? Manifestación, ¿qué quiere decir? Que se refiere a lo que tiene que ver la parusía o el advenimiento, la manifestación de Jesús. Y esa palabra manifestación es aplicada también, por ejemplo, al hombre de pecado o al anticristo. ¿Sí? También es aplicada en varios aspectos de personas y otras cosas, como decir seres angelicales que se hacen manifestación, o sea, hacerse visible. Entonces, no solamente se está hablando de que Dios se manifestó en carne, como yo lo enseñé así simplemente, no. La palabra manifestación significa es mostrarse, hacerse visible, verse. Entonces dice acá el misterio, dice que e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios o Él fue manifestado, dice, en carne. Entonces ellos asocian de que el Padre tomó, por ejemplo, los unicitarios carne divina, ellos dicen es que Dios se hizo carne, o sea, pasó de ser un ser espiritual, intangible, inmaterial, incorpóreo, a hacerse visible y corpóreo, tangible, digamos, en este aspecto. ¿Sí? O sea, hacerse que la gente lo podía tocar o palpar o ver.
O sea, pasó de ser espíritu a ser materia, visible. ¿Sí? Entonces ellos muestran a un Dios que se volvió humano, totalmente humano, 100% humano, y ellos dicen, y 100% Dios. Ellos lo llaman de esa manera. Pero, y aseguran de que pues Dios murió en la cruz, que el Padre sí murió en la cruz. La cuestión es que deberían de preguntarse, bueno, y la escritura que dice claramente en Hechos, dice que a este resucitó Dios de los muertos, ¿sí? El cual vosotros sois testigos. O sea, en su discurso Pedro habla de que el que resucitó a ese ser que murió allí, al Mesías, lo resucitó fue el Padre a través de su Espíritu, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí algo que dice el misterio de la piedad, ¿cierto? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, pero el texto que usted mencionaba ahorita, más atrás, Mauricio, muy importante, que está allí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, acerca de lo que es, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí vamos a ver quién fue el que se manifestó en carne, o quién fue el que se hizo visible acá. Veámoslo claramente. Dice, el verso 16, dice, porque de tal manera, dice, amó que Dios al mundo, o sea, refiriéndose al Padre, dice acá, que ha dado, ¿sí? Está hablando del verbo dar, dice, ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito, ¿sí? A su Hijo unigénito, o el monógenes Theos, creo que es en griego, monógenes Theos, el unigénito, Hijo Dios, o de Dios, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál fue esa expresión máxima del amor de Dios? Fue manifestarlo a través de su Hijo. O sea, Cristo realmente fue el que se manifestó y a quien el Padre dice que envió en propiciación por nuestros pecados. O sea, en otras palabras, también en Romanos, creo que no me recuerdo el verso, si es 3:8, donde nos habla, o es 5:8, no me recuerdo bien el texto, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, sí, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo o el Mesías, murió por nosotros. Y en el texto de 1 Corintios 5:19, creo es 5:19 o segunda, dice que Dios estaba en Cristo, ¿sí? O sea, en Cristo o en el Mesías, reconciliando, ¿cierto? Consigo al mundo, no tomándole en cuenta al hombre su pecado. Bueno, todo esto vemos claramente donde que el amor del Señor se mostró a través de su Hijo, ¿sí? A través de su Hijo, pero esto no está implicando de que el Padre fue el que se hizo carne, no. Y claramente esto lo contextualizamos también con Hebreos capítulo 10, verso 5, donde dice que entrando en el mundo, sacrificio de ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. O sea, que el cuerpo del Mesías fue preparado en el vientre de María para posteriormente su manifestación y su sacrificio para la redención. Sí, eso es muy sencillo de entender. Yo creo que uno de los problemas más que tienen, o sea, uno de los versículos que más se apegan a ellos también es el de Felipe, ¿no? Cuando le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le dice a Felipe, pues el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ellos creen en su mente, ¿no? No, si ves que Jesús dijo que era el mismo Padre porque le está diciendo a Felipe, pero no miran más abajo. Que dicen que no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y es lo mismo que ahora pasa con todos los cristianos verdaderos. Que nosotros no somos Cristo, pero Cristo habita en nosotros. Pero en Jesús habitaba el Padre, como ahorita Cristo habita en nosotros, en el corazón. Pero nosotros no somos Cristo. Entonces, esa es lo que ellos no entienden hasta ahora, ¿no? La explicación a ese evento con Jesús y Felipe. Ahora, Sergio. Sí. Entonces, mira, ya hemos de pronto disertado un poquito más sobre cómo el Señor te dio esa verdad, ¿no? Pero muchas personas ahora en internet se pueden preguntar, bueno, ¿y ahora qué haremos? O sea, ¿qué hago? Por ejemplo, una persona que es unicitaria. Entonces, ¿tú qué le recomendarías ahora? Porque te van a preguntar, como ellos creen en epítetos, dirían, bueno, Sergio, ¿ahora qué eres? Trinitario, otros dicen binitario, otros dicen unicitario. Entonces, ¿tú qué recomendarías para evitarse esos epítetos que la gente se ha colocado y que han dividido la iglesia
han clasificado el cristianismo a través de muchos epítetos. ¿Qué recomendación y qué consejo le daría a aquellas personas que son unicitarias y que se van a salir de ese dogma, que es un dogma de error doctrinal? ¿Qué recomendación darías a estas personas? Bueno, ¿qué recomendación daría? Bueno, la verdad es que cuando uno entiende todas estas verdades y se da cuenta de que hay demasiada falsedad, demasiado engaño, pues es que se hace imposible realmente uno poder seguir asistiendo a un lugar de estos. ¿Por qué? Porque ya uno se da cuenta, por decir, que no hay en sí nada que uno pueda aprender, ¿sí? Simplemente pues sería como más bien estar ahí por estar en cierta forma, y como les dije, lo que hay que rescatar pues es muy poco, ¿sí? O sea, usted ahí no crece, digamos, en el conocimiento en cuanto a la verdad. Es muy difícil. O sea, yo les digo esto, yo tuve que, por este tema de los diezmos, pues ellos tomaron obviamente represalias contra mí y me expulsaron, ¿sí? Porque yo les presenté evidencias bíblicas y obviamente objeciones frente a esto y bajo argumentos con pragmatismo bíblico, digamos así, con evidencias bíblicas, pero ellos no aceptaron y obviamente pues optaron por expulsarme de la congregación, ¿sí? Como lo hacían aquellos fariseos también en el pasado, cuando alguien pues no cumplía con las expectativas que ellos le imponían, entonces lo expulsaban. En ese caso Jesús claramente nos dice allí, vea claramente en Juan capítulo, voy a leerlo acá para que ustedes tengan pendiente, Juan capítulo 16, ¿sí? Claramente él les advierte algo a los apóstoles, y eso siempre pasó con los apóstoles verdaderos, los que predicaban y todo eso, pasó esto, vea. Dice acá el verso capítulo 16 del Evangelio de Juan, dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y mira lo que les dice acá el Señor en profecía bíblica, ¿cierto? Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y dice, y harán esto porque no conocen ¿qué? Al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya lo había dicho. ¿Sí? Entonces ahí vemos claramente que Jesús le está diciendo que a ellos los iban a expulsar, y eso fue lo que hicieron exactamente. Los expulsaban y a otros los mataban y todo eso. Bueno, esta gente no, quizás no nos han matado a aquellos que hemos entendido estas verdades, pues porque no lo pueden hacer por ahora por cuestiones jurídicas. Y es que la Biblia dice algo verídico. La Biblia dice que Jesús dijo, ¿no? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es imposible. Es imposible. O sea, uno sí. A veces quiere, uno como ser humano, uno quiere que las cosas pues salgan que la gente escuche, que uno pueda compartir y que la gente comience a captar y a comprender las verdades. Pero lamentablemente ya está escrito que dos personas, si no están de acuerdo en algo, no se pueden andar juntas. O sea, no pueden. Como el agua y el aceite se pueden mezclar. Eso es muy difícil. Entonces, bueno, para continuar, ¿sí? Perdona que interrumpa, Mauricio, vamos a continuar entonces la respuesta la pregunta que usted me hace. Bueno, ¿qué le aconsejo yo? Bueno, ya le he aconsejado a muchos hermanos que pues también han entendido esta verdad, ¿sí? Lamentablemente, pues nosotros todos estamos divididos, digamos, en el sentido por naciones, por cuestiones de espacio, sí, literal, de terreno y todo eso. Usted está, por ejemplo, en Estados Unidos, hay otros que están en Brasil, otros que están en Argentina, otros que están por allá en Ecuador, otros que están por allá en Perú, bueno, así sucesivamente, pero el Señor ha venido trayendo luz, mostrando todas estas verdades, pero estamos un poco distantes, ¿sí? Estamos distantes. Pero ¿qué pasa? En este caso me he encontrado con varios, ¿sí? Y Dios es testigo de esto que digo, donde yo les he aconsejado y les he dicho, bueno, reúnanse en su casa, si no tienen, pues, más nada, pues entonces con su esposa, sus hijos, ahí reúnanse en la casa, que eso es una congregación como tal, ¿sí? Porque las verdaderas congregaciones de la iglesia primitiva al principio, pues nunca se vieron en la necesidad de empezar a construir templos y todo eso, porque eso ya es una cuestión que ya una invención posterior, pero que no está dentro del margen de los mandamientos del Señor ni de los apóstoles, o sea, de que se tenga que decir que tiene que indispensablemente hacer un lugar de reunión para reunirse, ¿sí? No, en las mismas casas de los hermanos, y eso es un tema muy bonito acerca de lo que es la congregación en casa, ¿sí? Entonces, la iglesia como tal, pues somos nosotros las personas, no unas cuatro paredes, ¿sí? Las personas, nosotros literalmente somos el templo del Dios viviente, ¿sí? Si es que el Espíritu de Dios muere en nosotros, como dice el apóstol Pablo. La iglesia somos nosotros, o sea, la comunidad que profesa una misma fe, una misma creencia. Entonces, en este caso yo les aconsejo que se reúnan en sus casas, ¿sí? Ahí mira, la Biblia. Lo que estás diciendo es crucial. Mira, yo hice un video sobre el ministerio de
de pastor. Y lo que Sí, estás sí, diciendo sí. es verdad, en el tiempo primitivo no se congregaban lo que ahora llaman templos, que es una palabra mal utilizada, llamar un Es lugar de correcto. congregación un templo. No, Y eso no no se puede utilizaban llamar eso, se templo. congregaban en casas y hasta en cavernas, porque de hecho estaban siendo esparcidos y bajo persecución. El que le introdujo, la persona que introdujo la iglesia en templos fue Constantino, cuando ya después del Ajá, edicto amén. de Milán. Pero mira, eso es importante. Mira, aunque yo de vez en cuando voy a cierta congregación, pero voy a predicar, no a compartir. Y me han echado de 4 y me echarán de 5, pero lo que sí aconsejaría, lo que dice Sergio, que toda persona comience a congregarse en su casa y haciendo un ágape. Ágape es lo que hacía la iglesia primitiva. Compartía el pan con las personas, especialmente llamaba a los pobres o cualquier cristiano, compartan la cena del Señor congregándose en sus casas y compartiendo la palabra del Señor. Ese es la congregación bíblica. Ahora, si una persona Sí, quiere ir claro. a una congregación de esas grandes, vaya, pero sea luz. Y lo van a echar, pero de ahí usted va a predicar como hacía Jesús. Él iba a las sinagogas y Pablo también, pero él no iba a compartir ni a cantar con ellos ni a compartir con ellos. Le iba a predicar la palabra de Dios. Y que los van a echar, porque no se van a aguantar, pero de ahí van a escuchar algunos. Pero no significa que uno Es, se va a congregar de tiempo completo y a compartir de tiempo completo, porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y te felicito, Sergio. Ese razonamiento viene del Espíritu Santo. Y mira, yo no te conozco, o sea, yo te conozco poco tiempo y estamos a distancia, pero compartimos exactamente el mismo parámetro bíblico, exactamente lo mismo. Eso no es es que coincidencia. eso, sí, eso es lo correcto. Es que eso es bíblico. O sea, cuando uno es guiado por el Espíritu, el Espíritu Santo dice que el Espíritu os guiará a toda verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él, a medida que va pasando el tiempo, Él nos va mostrando cada día más, nos va mostrando, nos va iluminando, hasta que todos lleguemos al pleno conocimiento. O sea, todos tenemos que ser edificados y edificar a otros, ayudar a edificar a otros, a fundamentarse en de esta base de fe, digamos, bajo una estructura correcta, ¿sí? Entonces, bueno, quiero responder, Mauricio, a las otras preguntas que usted me hace sobre los epítetos, sobre los rótulos o logos que muchos pues se adjudican o términos, digámoslo, de descripción, ¿sí? Términos que usan a veces, bueno, yo soy de la tal, yo soy de aquello, bueno, todo el mundo pues tiene sus epítetos como usted enseñó, y detrás de eso pues se escuda para justificar su creencia, ¿sí? Sus dogmas, y decir, bueno, esta es la verdadera, porque según esta tiene el nombre basado, y todos tratan de tomar algo de un fragmento bíblico, ¿sí? Aunque obviamente sea torcido como sea, pero siempre quieren tomarlo de ahí. Por ejemplo, la palabra Pentecostés o pentecostal, pues está allí en la escritura, la palabra pentecostés, ¿no? Porque pentecostal no está dentro del margen bíblico. Esta palabra ya significa otra cosa. Entonces, yo creo que los hijos de Dios como tal, mirándolo bíblicamente, nunca pues se han denominado bajo un nombre, un rótulo, título, epíteto como tal, porque voy a leer allí un texto, por ejemplo, acerca de lo que es en la carta a los Corintios, ¿sí? Donde el apóstol Pablo dice algo muy importante, ¿sí? Y tiene pues allí una pequeña confrontación con los hermanos de Corintios y les dice lo siguiente. Veamos lo que le dice acá, lo que dice el apóstol, le dice a ellos, dice, en la carta que le escribe, dice, os pues ruego, hermanos, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que habléis todos, dice, que habléis todos una misma cosa. Eso no se hace actualmente, todo el mundo habla cosas diferentes, todo el mundo tiene una fe ya, pues una fe fragmentada o dividida. Entonces Pablo dice acá que todos hablen una misma cosa, ¿cierto? Y que no haya entre vosotros, dice acá, divisiones, sino que estéis perfectamente, dice, unidos, o sea, la unidad que Cristo enseñó en su oración al Padre, pidiendo, dice, que todos sean uno, así como tú y yo, oh Padre, somos uno, que ellos también sean uno en nosotros, ¿sí? Dice, una misma mente, un mismo parecer, porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, que por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas son disensiones, ¿sí? Quiere, dice, decir que cada uno de vosotros dice, de aquí es donde ya empiezan como los epítetos, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como los epítetos, y lo dice aquí a veces, dice acá, mira lo que dice acá, quiero decir que cada uno de vosotros dice, ¿sí? O sea, se autodenomina en este aspecto, dice, yo soy de Pablo, ¿sí? O
sea, como la hinchadita, así que bueno, yo soy de Pablo, el otro dice yo soy de Apolos, y yo soy, así como los futbolistas, actualmente la gente que le gusta mucho el fútbol, dice, no, es que yo soy del Real Madrid, yo soy del Nacional aquí en Colombia, yo soy de fulano, bueno, de cualquier índole que sea, yo soy de Argentina, yo soy de Brasil, yo soy ¿cómo se llama? Del Barcelona, del Real Madrid, de no sé qué. Bueno, cada uno se denomina porque son los hinchas de esos equipos, ¿sí? Entonces aquí parece que también parecía que pasaba lo mismo, parece que pasaba lo mismo, porque lo que se puede ver es que cada uno decía, okay, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolo, el otro decía, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Bueno, aquí estaban bien los que decían, yo soy de Cristo, esto está mucho más centrado, claro, esto es lo correcto. Entonces, claramente, otros dicen, yo soy de Cristo. Entonces dice acá, nótese lo que pasa acá en el 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? Sí, una pregunta. ¿Está dividido? O sea, ¿cuál sería la respuesta? Como una pregunta retórica que le hace aquí, pero vamos a contestarla. ¿Acaso está dividido Cristo? No, Cristo no está dividido. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No, Pablo no fue crucificado. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No. Ahí encontramos también que Pablo dice que, por eso siempre decimos que el bautismo debe ser en el nombre del Mesías, porque él es el que murió por nosotros. Si algún hincha debe seguir, pues hay que seguir a Cristo. ¿Sí? Y si, obviamente, Pablo también dice, él pone como un ejemplar, dice, sed imitadores de mí, sea de mí, ese pronombre personal, ¿sí? Pronombre, digámoslo así, el que se refiere a él, posesivo, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo se propuso en su vida a imitar a Cristo. Entonces él dice, de esa manera también imíteme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo. Una secuencia ahí. Si yo imito a Pablo, ¿por qué? Porque Pablo imitaba a Cristo, o imito a Cristo, ¿sí? No tengo que imitar a más nadie, no tengo que ponerme a seguir a determinado personaje que quizás se renombre porque es el fulano, el reverendo tal, o el ungido tal, como hoy en día. Y entonces tienen esa división, que la palabra, la infalibilidad de la palabra de esa persona. ¿Sí? Entonces, miren lo que dice acá, Mauricio, para ir redondeando acá. Dice, entonces, dice, yo de Cristo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿O acaso dice que o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál sería la respuesta, Mauricio? No, ¿cierto? No fueron bautizados en el nombre de Pablo. Entonces dice acá, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Eso pasa, ¿sabe qué? Me acuerdo de los Branham, de esta secta de los branhistas, de William Marion Branham, que yo también la investigué y es una secta falsa, donde ellos, inclusive muchos de sus adeptos, seguidores, ¿sí? De estas personas que lo siguieron a él, llegaron a tal extremo donde cuando este señor se murió, más o menos en el año 1966, por ahí tuvo un accidente bastante fuerte y él pues perdió su vida en ese accidente, donde después, posteriormente, sus seguidores llegaron a tal grado de bautizarse, imagine, por inmersión, usando el nombre Branham, William Marion Branham. Imagínese usted eso, ¿sí? Hasta dónde llegaron esas personas. Imagínese usted la idolatría hacia ese hombre, ¿sí? De bautizarse por inmersión, invocando el nombre William Marion Branham, ¿sí? Porque según ese era el profeta de Dios que había designado como para los últimos tiempos, para develar todos los misterios que estaban dentro del marco de la escritura, de la palabra de Dios. Ellos inclusive le dicen que él es el séptimo ángel de Apocalipsis, él es el verdadero Elías y todo eso. Bueno, una cantidad de mentiras que realmente eso es extrabíblico. Entonces, realmente los epítetos no se deberían usar. Lamentablemente, la Iglesia del Señor ha caído en ese error. ¿Por qué? En base a que han fragmentado la fe. Porque uno dice, no, es que yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, otro dice, yo creo en la unicidad, yo creo en la Trinidad, yo creo en no sé qué más. Pero nosotros, lo que nos indica la Escritura claramente acá es que sí tenemos que tener una enseñanza definida basado en lo que enseñó Cristo y sus apóstoles, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entender, que obviamente hay que creer, como dijo el apóstol Juan, en tener la enseñanza clara y definida de lo que es el Padre y el Hijo, claramente, ¿sí? Pero yo no me voy a identificar con eso. Pero yo lo que podría decir, bueno, yo me identifico, personalmente lo digo, yo me identifico ante las redes sociales como discípulo del Señor o del Señor Jesús. Entonces, soy sencillamente un discípulo, ¿sí? Eso es el único, quizás el epíteto que yo pongo, pero de él, o sea, yo hago énfasis que yo soy de Cristo o pertenezco a él o discípulo de él, pero no en el margen de que pertenezco a darle quizás credificio a determinada organización bajo un epíteto como decir movimiento misionero, pentecostal o
o retorno o viceversa. No. Y eso los epítetos es interesante, ¿no? Porque Jesús no dijo id y hacer ovejas, dijo id y hacer discípulos. Ahora muchas congregaciones meten a la gente a lo que llaman ellos templos, y entonces lo que ellos quieren es que una persona sea siempre oveja, que no sea discípulo, que sea siempre oveja. ¿Por qué? Para poderla manipular y para que esa persona pueda pagar los diezmos cumplidamente sin decir una sola palabra a la persona que está al frente, que le llama pastor. ¿Ya? Entonces, porque el pastor lo que hace es jerarquizar el grupo que tiene. Entonces, al jerarquizar el grupito que tiene, considera a esa persona, y pueden llevar 20, 25 años, y esa persona ahí sentada siempre será la oveja, no de Cristo, sino del pastor. Porque lo que Cristo quiere es que esa persona al principio sea una oveja, sí, sea guiada, porque las ovejas se dejan guiar, pero que él no quiere que esa persona sea siempre oveja, que sea un discípulo, como el Señor lo hizo con los 12. Él nunca los instigó a que sean siempre un seguidor de Jesús, sino primero seguidores, pero siempre él enfatizó de que sean, luego después de discípulos, sean apóstoles. Por eso él les daba poder para sanar enfermos. Desde el principio les otorgó autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero porque el afán de Jesús, y esto es un consejo para todos, el afán de Cristo es que una persona, cuando se convierta al Señor, después de oveja pasa a ser un discípulo, porque él no quiere una persona que siempre esté allí sentado en una banca siendo una oveja. Ese es el sentir de una secta. El sentir del pastor, que tiene su pensamiento terrenal, es tener un grupito, y ese grupito tenerlo subyugado, y que sean ahí un calientabancas dando un diezmo, y que sean siempre una oveja. Pero no, la Biblia dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, la voluntad de Dios es que una persona sea un discípulo, para que ese discípulo ya después alcance un nivel espiritual y comience a enseñarle a otros. Ese es el modelo bíblico. Pero el modelo antibíblico, lo que dices tú, meter encapsular un grupito de personas en una congregación bajo un título, un rótulo, una denominación, y que le llaman templo, y tenerlo ahí por 15, 20 años allí, pero subyugados bajo el líder que tienen al frente, y todo lo que diga el líder dicen amén, pero siempre esa persona no pasa de ser una oveja, porque al pastor no le interesa que sea un discípulo, no le interesa. Lo que le interesa es que allí siempre. Entonces, es correcto. Eso es un consejo para todas las personas, ¿no? Nos salimos un poquito del tema del unicitarismo, pero esto es una pequeña cuña para que las personas, cuando se salgan de esas doctrinas unicitarias, de esas doctrinas de unicitarias del error, ya sepan cuál es el modelo bíblico a seguir, como el que le pasó al hermano Sergio, que ahora él se congrega en su casa y tiene su grupito, donde están 2 o 3 congregados, ahí está el Espíritu del Señor en medio de ellos. Entonces tiene su grupito en su casa, el modelo que sí es bíblico, y está formando discípulos allí en su casa. Ese es un modelo muy bien, y te felicito, Sergio, la verdad, eso es un modelo a seguir. Entonces, ¿qué sigue después, Sergio? O sea, ahora, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu visión en Cristo Jesús para seguir? Bueno, sí, mi visión realmente lo uno pues es seguir con Cristo hasta el final, claramente cumplir lo que el mismo Señor dijo: el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo, ¿sí? El que hay que perseverar, pero perseverar ¿cómo? No perseverar simplemente viviendo por vivir, ¿sí? Una vida sin sentido, sin propósito, sin nada, sino claramente nos dice allí, cuando aquellos primeros conversos, digámoslo, en el día de Pentecostés, dice claramente que se añadieron como 3,000 personas en aquel día, dice claramente, ¿sí? Y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Quisiera leer eso para hacer un énfasis allí muy importante, ¿sí? Perseveraban, dice acá, vamos a leerlo para no hacer una especulación quizás verbal allí, un comentario extra bíblico. Dice acá el verso 40 y el verso 41 y 42, para redondearlo ahí, dice: y con otras muchas palabras, dice, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, ¿sí? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego el 42 y lo siguiente: perseveraban, dice, en la doctrina, o sea, la enseñanza en la cual Cristo pues transmitió a través de los apóstoles. Por eso dice en la doctrina de los apóstoles, pero es que la doctrina realmente
no es como tal de los apóstoles, la doctrina es de Jesús, solo que los apóstoles la tenían, entonces por ende se le da como ese calificativo de que los apóstoles, doctrina de los apóstoles, pero la doctrina que profesaban los apóstoles no era doctrina de ellos, como digo, exclusivamente no, era del Señor Jesús, hay que entender eso claro. Entonces dice que perseveraban en la doctrina o enseñanza o instrucción de los apóstoles, en la comunión, dice, unos con otros y en el partimiento del pan. Entonces, tenemos que perseverar, ¿pero qué? Perseverar en la doctrina de Cristo y pues obviamente que es la misma de los apóstoles. Por eso el escritor Pablo, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, verso 20, dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús Cristo mismo. ¿Sí ve? Jesús Cristo mismo, o sea, Jesús, el Señor Jesús es el fundamento, la piedra, de hecho, el fundamento donde, o la roca donde todos tienen que construir o edificarse ahí, no por fuera. ¿Sí? Entonces, bajo ese modelo, pues nosotros, yo tengo que guiarme y guiar a las personas. O sea, ¿cuál es mi objetivo entonces? Es que muchos puedan entender esta verdad que he entendido, ¿sí? O sea, digámoslo, diseminarla, proclamarla, ya sea de forma personal o también a través de las mismas redes sociales que se puede pues, difundir en mayor... Perfecto. Sí, mira, mayor cantidad, digamos. Tenemos ya una hora, pero mira, esta pregunta, yo sé que me la salté y hice una pregunta que debía estar al principio. Ah, ok, no, hágala, tranquilo. Te anotas allí en 20 años en la pentecostal unitaria, en el unicitarismo, ¿no? En esa doctrina pentecostal unitaria. Cuando se leía Apocalipsis capítulo 4 y 5 y también Daniel capítulo 7, o sea, hablando del Hijo del Hombre, ¿no? Que nos acerca al anciano de días. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis, bueno, comenzando el capítulo 4, ¿no? Que estaba el anciano sí. que en el trono y se acerca el Cordero en el capítulo 5 a tomar el libro del rollo de que estaba sentado en el trono. Como un unicitario, porque ahí no estamos hablando de un Jesús ya en la tierra, estamos hablando de dos seres celestiales en el cielo. Estamos hablando de dos, no de uno. Y eso es en el cielo. Entonces, sí. El Cordero es Jesucristo, ¿no? Y el que está sentado en el trono es el Padre. Entonces, ¿cómo un unicitario se enfrentaría ante esos textos de Apocalipsis capítulo 5 y Daniel capítulo 7? Porque es el mismo evento. ¿Cómo en ese evento celestial, no terrenal, un unicitario comenzaría a disertar y a pensar? Porque si en la tierra ellos dicen que Jesús era la carne y que la parte divina y que, bueno, tiene una explicación errónea, pero ya en el plano terrenal. Pero la excusa, ya en el plano celestial, yo creo que ahí se embotarían los sentidos. ¿Por qué? Porque ya es un plano celestial. Ya me está hablando en alguno. Digo, o sea, ¿cómo unicitario, tú tienes 20 años ahí, ¿cómo unicitario veía esos textos? ¿Cómo lo veía? Bueno, ¿cómo un unicitario ve eso? Bueno, sencillamente, pues así como ve o como explica los demás textos, por ejemplo, cuando Jesús oraba, cuando Jesús, vamos a decir, moría allí en la cruz y todo eso, y muchos otros textos más, ¿sí? Donde él decía, bueno, el Padre que me envió es mayor que yo y todo esto. Entonces, aquí, digamos, usando las mismas referencias, la misma forma, ¿sí? De explicación, digámoslo, didáctica en este aspecto. ¿Cuál es la explicación didáctica que es aquí? Bueno, por un lado, ellos dicen que eso es simplemente una visión, ¿sí? Como tal, ¿sí? Una visión. Y por otro lado, pues que ahí realmente se tiene que entender es que es una visión donde por un momento el Padre está sentado en el trono, ¿sí? Está sentado en el trono y se entiende que es también a la vez el mismo Hijo, pero que por otro lado él toma de momento como una especie de vamos a decir, en una cuestión de momento, como un relámpago, podemos decirlo así, o a la velocidad de la luz, él se muestra como el Cordero que está allí, ¿sí? Que va y toma de la mano el que está sentado, el rollo, pero sin ser otro sujeto, sino que es el mismo, o sea, él mostrando dos facetas simultáneas. Wow. ¿Sí? ¿Sí? O sea, demostrando dos facetas simultáneas, pero que no es otro, sino que es sencillamente el mismo, o sea, donde muestra él lo que fue su obra de redención como hijo y la otra parte como el Padre eterno que está allí pues siempre, único y verdadero. Entonces ellos lo que dicen es, bueno,
como Jesús actualmente todavía tiene el oficio de hijo, que todavía, según ellos, dice que tiene un cumplimiento a futuro, o sea, o una culminación, o el clima de su digamos, de su papel o rol, ¿sí? De hijo, va a llegar hasta cierto momento y de ahí ya, pues, el hijo prácticamente desaparece, ya no es más, ¿sí? O sea, hasta que todo ponga bajo sus pies. Entonces, cuando entregue, dice que el reino al Dios y Padre, o sea, según ellos, dice, bueno, o sea, lo que quiere decir es que cuando dice que entregue el reino al Dios y Padre, se refiere es que ya termina su oficio como esa manifestación que hizo tanto terrenal y que aún, pues, obviamente, digamos, tiene un contexto posterior todavía en vigencia, que aún es como decir una especie de designación o título que se le da al Padre de que él fue el Hijo, ¿sí? O sea, desde su oficio o su rol. Entonces lo llevan hasta ese punto donde ya, pues ahí termina prácticamente cuando ya todo haya terminado, de suprimir a todos sus enemigos bajo sus pies y posteriormente la muerte y el diablo es echado al lago de fuego. Entonces ahí ya termina ese papel de hijo para seguir siendo el mismo Dios Padre. O sea que el hijo sí tiene un fin, ellos lo mencionan de esa manera, ¿sí? En la corriente modalista, ¿sí? Entonces ahí tienen que torcer la escritura de esa manera. O sea que el reino, que el que entrega el reino al Dios y Padre, pues en sí es el mismo, él, o sea que se refiere es que él toma ya la autoridad de sí mismo para seguir gobernando eternamente, ¿sí? O sea que no es otro que le da el reino, sino que él mismo es el que como que se autoentrega él mismo el reino. Wow. ¿Sí? O lo toma. Entonces esa es la explicación que se le da más o menos como en cierta forma como entre comillas coherente, ¿no? Ese es wow, qué error doctrinal, sí. Todo por acomodar su doctrina, ¿no? A su... Sí, claro, porque es más fácil tremendo creer que el Padre Celestial envía a su Hijo que dar esa maroma bíblica. Esa maroma bíblica creo que es más difícil de digerir. No, es que eso es está que muy... el Padre envía a su Hijo, que es mucho más lógico, razonable, de verdad, y que es verdad, y es mucho más fácil. Pero tiene que dar esa maroma explicativa que ni ellos mismos entienden ni se enredan. Esa maroma que hacen. Eso se llama un malabar bíblico, o sea, un malabarismo bíblico, como hacen los de los circos con las clavas esas, cuando las giran por lado y lado, ellos hacen un malabarismo bíblico. Y bueno, hay gente que pues se ha comido ese cuento, aunque como yo digo, también yo me he comido ese cuento creyéndolo así, pero cuando ya me puse a investigar realmente con responsabilidad de las cosas, no, pues claramente ahí hay una distinción. Dice claramente que hay uno que va y toma de la mano del que está sentado el rollo, ¿sí? Lo toma. Eso quiere decir, y es la misma que se presenta allí en Daniel cuando dice que el anciano de días, ¿cierto? Hablando acerca del hijo, ¿sí? Donde se presenta, obviamente, esa es la misma panorámica acá. O sea, el texto es aquí, el contexto es esto de Apocalipsis y el texto está allí en Daniel, lo que usted mencionó. Exacto. A eso se refiere, el texto y contexto. Es un mismo evento, entonces ellos como que el marabar que hacen ellos no es impresionante, porque ahí Daniel lo llama el hijo del hombre, que se acerca al anciano de días. O sea, hay dos. No, y mire, y le digo, sí, y le digo algo. O sea, si no fueran dos entes antropomorfos, yo diría, bueno, tiene razón. Pero Daniel, es el mismo evento, pero Daniel ya se va más allá. Ya no describe. El anciano, dice que un anciano de días, el primer ser antropomorfo, ¿cierto? Claro, y luego viene el hijo del hombre que se acerca al anciano de días. Y luego Apocalipsis 5 habla, lo llama como al hijo del hombre, le llama cordero, porque eso fue la identidad, ¿no? Que como lo conoció primeramente Juan Bautista, ¿no? Es que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero sí, bueno, claro. Eso es impresionante, ¿no? Esa fue la última, la pregunta que se me había escapado, pero eso es lo mejor para el final. Para el final, porque ya llevamos ya una hora y un poquito más de una hora. Entonces quisiera finalizar el video para que tú dieras los últimos consejos finales como ex unicitario que fuiste por 20 años y que estuviste en la universidad por 20 años, ¿no? Como unicitario que fuiste, ¿qué consejo le darías a las personas que están en ese error y que son, y no tanto eso, sino que hacen videos por YouTube, a los unicitarios que hacen videos por YouTube defendiendo ese dogma a capa y espada y que no salen de ese tema? ¿Qué tú aconsejarías a esas personas? Bueno, yo le aconsejaría, como decir, por ejemplo, al señor Alex Serrato, bueno, también pues en cierta forma también, bueno, Joaquín cree en el Hijo de Dios, pero de otra forma muy también equivocada.
Pero bueno, a todo este señor, lo que es a Julio César Clavijo, ¿sí? Le envío este mensaje al señor Julio César Clavijo, que es defensor de la IPUD, a Álvaro Torres, a Wilson Villegas, a David Urrea, a Luis Polo, ¿sí? A Alex Cerrato, todos esos universitarios que son los más reconocidos, a Jorge Mendizábal, que está por allá, creo que en Texas, creo que él está por allá por el lado de Atlanta o Texas, no me recuerdo, por allá está él. También es muy reconocido, un universitario modalista, ¿sí? Pues ¿cuál es mi consejo? Sencillamente que todo aquel que niega al Hijo de Dios, dice la Escritura, que no verá la vida. Entonces, muchas de estas personas ya no, digamos, no quieren dejar, saben que están en un error, ¿sí? Ellos saben que todos estos textos los refutan a ellos, la misma Escritura los refuta, pero ellos, ¿qué pasa? Ellos resisten al Espíritu, digamos, lo de revelación, que les está mostrando las cosas a través de nosotros, porque les está mostrando, no se puede decir que no, pero ellos resisten a la verdad, así como Esteban le dijo a aquellos judíos que lo querían apedrear o ese día que lo mataron, ellos resisten, ¿sí? Resisten al Espíritu. ¿Por qué? Porque ya se les ha dicho, y ellos saben, son conscientes de que están predicando una mentira, están en un error, pero ellos no lo quieren aceptar. ¿Por qué razón? Porque si ellos aceptan la verdad y dicen, no, sí, nos retratamos, entonces, ¿qué pasa? Ellos, como son amadores de sí mismos, vanagloriosos, y ya tienen una gloria que el mundo les ha dado, entonces bajarse de ese estatus donde están, pues para ellos se sienten como decir, van a quedar en vergüenza absoluta ante el mundo de lo que es de las redes sociales y todo eso, pues van a quedar prácticamente mal, ¿cierto? Pero es preferible pasar una vergüenza de esa y reconocer su error, que realmente tener que llegar a algún día presentarse ante el juicio del trono blanco y decirle al Señor, bueno, yo la verdad no me arrepentí de eso y bueno, y aquí voy, pues, irse para el lago de fuego con toda esa obstinación. Es que yo creo fielmente que Dios les ha mostrado a ellos la verdad. Sí, pero sí. Estatus. Y no solamente, es que mira, hay muchas personas que tienen un canal de YouTube por dinero, no lo tienen monetizado. Entonces, para no perder sus seguidores, para no perder su parte monetaria o su dinero, sus entradas a través de YouTube, incurren a seguir en doctrinas de error, pero que se salte será humillado y el que se humille será exaltado. Y el claro, que Mauricio. A la mano poderosa de Dios. Ajá, así es que ellos, por ejemplo, ellos saben que eso está mal. ¿Qué pasa? Ellos siguen por un fanatismo religioso y también ¿por qué? Por quererle llevar la contraria a Dios mismo, porque no es a los hombres, es a Dios mismo que le están llevando la contraria. Entonces, ¿qué pasa? Ahora bien, yo de aquellos otros hermanos y quizás por ignorancia, ¿sí? No porque ellos tengan conocimiento de esto bien claro, sino por ignorancia, ellos han sido engañados. Bueno, pues decirles que escudriñen las Escrituras, escudriñenlas, pídanle al Señor en oración, por ejemplo, que les muestre, que les revele. Claramente el Señor allí le dice a Jeremías, capítulo 33, versos 3, en Jeremías, le dice el Señor a Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. También el apóstol Pablo, allí en primera de Colosenses, capítulo 2, el verso 3 y 4, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en cuanto al Padre y al Hijo. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Tenemos que recurrir a Cristo, que es el verdadero alfolí. Cuando tenga alguien hambre o sed, ¿sí? Que quiere conocer o necesita sabiduría, dice que pídala a Dios. Entonces vamos a Cristo, allí está el alfolí espiritual y de ahí tomamos lo que nosotros necesitamos para alimentar a nuestra alma, el conocimiento y todo. Entonces a eso les invito que vayan allí al Mesías, ¿sí? Clamen al Señor en oración pidiendo que les dé entendimiento para entender las Escrituras y salgan del error. Y aquellos que están predicando pues la mentira, bueno, decirles que pues si no dejan eso, ¿sí? Realmente pues van a tener un grande problema al enfrentarse en el juicio final, ¿sí? Ante el Señor, ¿sí? Donde tendrán que pues, recibir un veredicto de sentencia, no para vida eterna, sino para condenación, ¿sí? Y confusión perpetua. Eso es lo que puedo decirle. Entonces es tiempo de ahora dejar esa apostasía, dejar el engaño y la mentira y seguir engañando a otros, porque lo que están haciendo es conducir a otros al error, ¿sí? Haciendo más adeptos, proselitismo y llevando personas pues realmente al lago de fuego, ¿sí? Entonces lamentablemente eso es lo que yo les puedo decir. Exacto, lo que les espera si siguen así es el lago de fuego. Tristemente, yo no lo digo afortunadamente, no digo tristemente, les espera el lago de fuego si siguen así con esas doctrinas de error. Y ya algunas personas sabiendo que ya Dios les ha hablado de antemano y les ha mostrado que las cosas no son así.
sino que se ponen recalcitrantes en sus argumentos. Bueno, Sergio, ya me despido también. ¿Quieres mandar unas palabras de saludo para despedirte ya, Sergio? Sí, correcto, claro. Bueno, pues un saludo. Bueno, más que nada, pues primeramente le damos gracias primeramente al Señor por esta oportunidad que nos ha dado acá de compartir esto que es palabra pues también del Señor y parte de mi testimonio en síntesis, aunque muchas cosas más que contar, pero esto es en síntesis para que ustedes sepan. Un saludo para todos aquellos hermanos pues que están a lo largo y ancho de toda la tierra, que logren escuchar este mensaje. Bueno, pues muchas bendiciones para ustedes, sigan adelante, perseveremos con Cristo hasta el final. Recordemos que el que persevere hasta el fin de este será salvo bajo lo que es la directrices de Cristo y sus apóstoles, la enseñanza bíblica. Perseveren, ¿sí? No nos rindamos, porque somos soldados de Cristo, soldados del Señor. Entonces, eso es lo que puedo decirles, que muchas bendiciones para todos y a todos los hermanos que aquí siguen su canal. Hermano Mauricio, que sigue su canal, muchas bendiciones. Bueno, que gracia y paz, y serán hasta en otra oportunidad que podamos estar por acá. Muy bien, Sergio. Muchas gracias por estar en este en vivo. Y a todas las personas que están escuchando, de verdad, como dice Sergio, primero que todo, oren. Clámame y yo te responderé, dice el Señor. El Señor no se queda con ninguna oración hecha al aire o en vano. Si usted cree que está en un error doctrinal o que tiene algunas cosas, o quiere que Dios le esclarezca la verdad, solamente ore. Orar al Señor. Hay muchas personas que se ponen a ver videos por YouTube, debate tras debate, debate tras debate. Yo no digo que eso sea malo. Hay que contender ardientemente por la fe, como dice el libro de Judas 1:3. Hay que contender ardientemente por la fe, pero eso no significa que usted va a estar viendo videos, debate tras debate para encontrar la verdad. Primero, ore a Dios. Hay que orar al Padre Celestial y que Él muestre a través de su Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que guía toda la verdad. Que Él te muestre, escúchalo bien, amigo que me escuchas ahí en internet, que Dios te muestre cuál es la verdad en oración. Ora a Dios y Dios te va a mostrar. Entonces, muchas gracias de nuevo a Sergio, muchas gracias a todos por escuchar este video, y gracias y paz a todas las personas que conocen a Cristo, y a las personas que no conocen a Cristo, les digo Dios les bendiga. Que estén muy bien. Hasta luego, Sergio. Hasta luego.